A todos los amados en Cristo Jesús. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en esta tarde del domingo 19 de abril. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Les habla su hermano en Cristo, el pastor Abel Coto, y estamos aquí para predicar la poderosa palabra del Señor. Hermanos de la iglesia, familia Roca de Salvación, Dios les bendiga. Amados pastores, consiervos en Cristo Jesús, amados en Cristo Jesús que me ven en diferentes partes, diferentes iglesias, estados, ciudades, reciban saludos y bendiciones. Y en esta hora de la tarde estaré compartiendo la palabra. Si usted es amante de la sana palabra, por el discernimiento y con unción del Espíritu Santo y con iluminación, acompáñenos. Deténgase un momento ahí en su hogar, póngase cómodo y deténgase en lo que está haciendo y comamos juntos el pan diario de cada día. Vamos a estar haciendo una oración y así posteriormente estaremos entrando de lleno al tema de esta tarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en tus manos están nuestras vidas, Señor. Le damos muchas gracias por este día, por el principio de esta semana. Lo más sabio que podemos hacer en este día domingo, el primer día de la semana, es comenzar con usted, dándole lugar, honrándole como Señor y dueño de nuestras vidas. Le pido bendición sobre cada casa, sobre cada familia, sobre las ovejas de Roca de Salvación, sobre sus pastores, sus congregaciones. Bendiga, Señor, cada congregación, cada familia, cada hogar de los que estén conectados y se estarán mirando este video. Padre, que la palabra de hoy entre como una lámpara llenando de luz el espíritu humano, la conciencia, Señor, el alma, el ser de cada uno de nosotros. Permítame hablar esta palabra con la luz de su Espíritu Santo, con denuedo, con discernimiento, y que tu palabra trascienda las vidas y los corazones más allá del tiempo, de la distancia, alcanzando, trayendo luz, esperanza y salvación, confianza y fe en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias le damos. Muy bien, amada iglesia y hermanos en Cristo, hoy voy a continuar hablando acerca de la serie El conocimiento del Dios verdadero. Y dentro de esa serie voy a estar compartiendo este tema titulado La eternidad de Dios. El mensaje de hoy, la eternidad de Dios, es parte de esta serie que venimos compartiendo cada domingo, el conocimiento del Dios verdadero. La eternidad de Dios, escuche por favor, es otro de los atributos impresionantes del ser de Dios. Por medio de muchos textos de la Biblia, Dios se ha revelado a sí mismo como un Dios eterno. Para nosotros los seres humanos, debido a nuestra limitación por la temporalidad y la limitación de la existencia humana, limitada por la muerte, el conocimiento de la eternidad de Dios debe de ser una luz de esperanza para todos nosotros los que anhelamos una vida eterna. La eternidad de Dios cobra sentido, importancia y relevancia en nuestras vidas debido a nuestra condición temporal, terrenal, y por ello anhelamos una vida eterna. Esta vida humana está limitada por el tiempo. Con el paso del tiempo, cada día nos vamos desgastando, envejeciendo, debilitando más y más hasta que físicamente dejamos de existir. De ahí la necesidad de una vida en la eternidad. También la vida humana, además de ser corta, tan vulnerable, tan frágil, está rodeada de muchos pesares, dolores, desgracias, toda clase de sufrimientos que hasta por necesidad necesitamos, anhelamos, deseamos una vida eterna que le ponga fin a esta mísera condición de la vida humana. Puedo decir que ante tal condición de esta vida humana, la eternidad de Dios es nuestra única salida a la temporalidad y a toda la desgracia de la vida terrenal.
De hecho, debemos de saber que la promesa de vida eterna es una realidad gracias a la eternidad de Dios. Puesto que Dios es eterno, puede ofrecer verdadera eternidad a todos aquellos que le han aceptado en su corazón y han recibido el perdón de sus pecados por medio del Señor Jesucristo. La vida eterna tiene su fundamento en la eternidad de Dios. Por medio de las Sagradas Escrituras vamos a meditar un momento en la eternidad de Dios. Hay muchas porciones de la Biblia donde se revela la eternidad de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos que entender la eternidad de Dios? ¿Qué significado tiene la eternidad de Dios para nosotros? ¿Cómo podemos apreciar la eternidad de Dios? ¿Cómo debemos de entender, asimilar la eternidad de Dios nosotros los creyentes? Bueno, de eso se trata este tema. Aprender, entender, conocer a Dios acerca o por medio de su eternidad, ya que la eternidad de Dios es el fundamento de la vida eterna. La eternidad de Dios, escuche por favor y aprenda, significa que el ser de Dios es perpetuo, no tiene principio ni fin, no está limitado por el tiempo. Nunca hubo un momento en que Él no existiera y nunca habrá un momento en que deje de existir. Él, Dios, nuestro Dios eterno, Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas hayan terminado, hayan finalizado. Dios en su eternidad siempre existirá para siempre. El Espíritu Santo, hablando en la boca del profeta Isaías acerca de la incomparabilidad de Dios, le pregunta al pueblo de Israel en Isaías 40:28: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En esta porción de la Escritura, por medio de esta pregunta intencional para su pueblo, Dios revela su propia eternidad. El Dios eterno es Yahvé. Dios asimismo se está revelando al pueblo de Israel, se está revelando a la humanidad, se ha revelado a la iglesia, se ha dado a conocer. Dios mismo ha abierto la revelación de su ser, la revelación de su persona, la revelación de su naturaleza, y Él mismo dice personalmente, Dios afirma, declara que Él es eterno. El Dios eterno es Yahvé. Ahora ponga atención por favor, la raíz hebrea de la palabra eterno es olam. Y esta palabra hebrea olam significa eterno, perpetuo, continuo, sempiterno, para siempre, perdurable. También la palabra olam tiene una implicación de aquello que está fuera, oculto a la temporalidad, fuera de los límites del tiempo, el espacio y la materia. Todas estas definiciones expresan la eternidad de Dios. La eternidad de Dios es tan profunda para la mente humana que se acaban las palabras, los términos, los conceptos, los argumentos, los razonamientos para poder definir y expresar la eternidad de Dios. Lo poco que podemos expresar, entender o conocer acerca de la eternidad de Dios es lo que Dios mismo quiso revelarnos por medio de las Sagradas Escrituras. Además, el profeta habla por el Espíritu Santo y revela que este Dios eterno llamado Yahvé es el Dios creador. Este Dios eterno es creador. Escuche una vez más por favor y aprenda. El Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra. Los confines, la extensión de la tierra es obra del Dios eterno. Y solamente un Dios eterno puede tener dominio, autoridad sobre los confines más remotos de la tierra.
Únicamente alguien con eternidad absoluta como Dios puede crear, sostener, gobernar, dominar, controlar, sustentar aquello que tiene fin, término, límite, caducidad o envejecimiento. Solamente un Dios eterno puede mantener el equilibrio en aquello que se desvanece. Puede tener el poder y la autoridad para determinar el principio y el final de todas las cosas. Un Dios eterno como nuestro Dios no depende de nada, ni nadie, ni algo, ni de alguien. Es eterno, existe en sí mismo. Él lo reveló diciendo: yo soy el que soy. Este es el Dios de la palabra. Este es el Dios en quien confiamos. Este es el Dios que cuida de nosotros. Este es el Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad, por encima de la temporalidad, por encima de lo que tiene principio y fin. Bendito es nuestro Dios eterno. Nuestro Dios eterno reina sobre el principio, reina sobre el final, es anterior al pasado, está encima del presente y es posterior al futuro. Oh, bendito sea el Señor. La dimensión de su existencia está por encima de la temporalidad. Se llama eternidad, se llama Olán, el Dios eterno, Yahvé Olán. Para entender un poco más acerca de la eternidad de Dios, vamos a definir algunos aspectos. Aspecto número 1, escuche y aprenda por favor. Dios es eterno en su ser. No tiene principio, no tiene fin, no se desfallece, no se fatiga con cansancio, está fuera de las limitaciones. Hay algunas citas bíblicas que voy a compartir. Hay muchas, pero solamente me voy a limitar a 2 versículos que revelan la eternidad de nuestro Dios, la eternidad del ser de Dios. Vamos a ir por favor, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Escuche por favor lo que Dios revela en esta porción de la Escritura. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La frase yo soy, la palabra yo soy, la revelación yo soy que Dios está pronunciando ante Moisés expresa existencia presente continua, es decir, una eternidad. La expresión yo soy es una revelación de que Dios existe eternamente. Es un Dios de eternidad, es un Dios eterno. Otra cita poderosa que revela la eternidad de Dios está en Job capítulo 36, versículo 26. Escuche por favor. Job 36, 26. He aquí, Dios es grande. Nosotros no le conocemos. Qué impresionante, hermanos. Todo el vasto conocimiento que a veces presumimos tener de Dios es una gota dentro del océano de su ser. Nosotros no le conocemos. Es un Dios grande. Y hablando de su eternidad, ni se puede seguir la huella de sus años. Es tan grande, tan infinito, tan eterno, que no se le puede medir su edad. A este Dios eterno no le podemos calcular cuánto tiempo tiene de existencia. No hay aparato de la ciencia, no hay herramienta de la ciencia, no hay nada de la ciencia aún, ni los científicos, ni los grandes catedráticos estudiosos del universo, de las estrellas, de la vida humana. No hay ninguno en esta tierra, por muy estudiado que sea, que pueda determinar los años de la existencia de Dios, porque Él está fuera del tiempo. No se le puede medir cuánto tiempo ha existido. Él es eterno. En la eternidad no hay medición de tiempo ni de años. No se puede saber la huella de sus años. Es un Dios eterno. Bendito sea el Señor. Somos temporales y todo lo que hay en la tierra es temporal, pero nuestro Dios es un Dios de la eternidad. Segundo aspecto, Dios en su eternidad, escucha por favor,
es anterior a la creación. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. La palabra siglo, la versión 60 la ha mal traducido. La versión Kadosh, la versión hebrea, dice desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Este es el Dios eterno. Antes de que Dios hiciera el universo, no había nada de la creación excepto Dios. El estudio de la física dice que la materia, el tiempo y el espacio deben de ocurrir todos juntos. Si no hay materia, no puede haber espacio, no puede haber tiempo. Estas tres cosas de la creación están relacionadas entre sí, pero Dios no está sujeto ni limitado a ellas. No existe, ni existe por causa de ello. Más bien es el creador de todo ello. Job capítulo 38 versículo 4, hablando de la eternidad de Dios, hablando de su existencia antes de la creación, nos revela lo siguiente: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Hermanos, Dios es anterior a toda la creación. Él es el dueño de la creación. Él es el dueño del mundo, su plenitud y todos los que en él habitan. Esta expresión, esta revelación de Dios debe de producir fe, confianza y una luz de esperanza en medio de la situación que estamos viviendo. Hay uno que gobierna el mundo, hay uno que domina sobre el mundo, hay uno que domina sobre lo temporal. Bendito es el nombre del Señor. En el versículo 19 de ese mismo capítulo, Job 38, 19, mire lo que dice: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. En el versículo 21, Dios estaba razonando con Job y le hace ver lo siguiente: tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Oh hermanos, solamente Dios es eterno. El hombre, aunque presuma mucho entendimiento, mucha sabiduría, no tiene eternidad en su entendimiento, ni conoce todas las cosas. Solamente Dios, nuestro Dios eterno, el Olam. Tercer aspecto de Dios, y esto está tremendo y quiero compartir algo poderoso que muchas veces pasamos por alto y que tiene que ver con la eternidad de Dios. Número 3. Dios en su eternidad no estaba solo, estaba felizmente acompañado. Antes de que todo viniera a la existencia, antes de que existiera la tierra, el cielo, los ángeles, antes de que Dios hiciera el universo, en su eternidad no estaba solo, estaba felizmente acompañado. No existía nada creado, ni en el cielo, ni los ángeles, ni nada de la tierra. Dios era inmensamente e infinitamente feliz. Escuche y aprenda, por favor. Antes de que existiera el universo, el cielo y la tierra, Dios en su eternidad estaba felizmente acompañado. ¿Cómo lo sabemos? Proverbios capítulo 8, versículo 27, por favor. Escuche y aprenda. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo. Mire qué impresionante. Está hablando en la eternidad
antes de la creación de la tierra, antes de la creación de los cielos, antes de la creación de los abismos, antes de que Dios afirmara los cielos, antes de que Dios estableciera los fundamentos, los cimientos de la tierra, los cimientos y los fundamentos del mar. La Biblia revela que en la eternidad de Dios, Dios estaba felizmente acompañado. Versículo 30, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. La palabra delicia significa fuente de alegría. La palabra solaz significa jugando alegremente, divertidamente. Ahora, ¿de quién está hablando esto? ¿Quién es su revelación? ¿Cuál es la revelación? ¿De quién se está revelando? Bueno, el que estaba feliz, divirtiéndose y siendo como fuente de alegría, es el Hijo eterno de Dios. Dios en su eternidad es feliz. No necesitaba nada de la creación para sentirse satisfecho. Era feliz, complacido. Su Hijo eterno siempre ha sido la felicidad de Dios por toda la eternidad. Y aunque no existiera nada de lo creado, Dios seguiría siendo perfectamente feliz. El Hijo eterno es la realidad de la plenitud de la felicidad de Dios. Dios antes de la creación nunca estuvo solo, nunca ha estado solo. Sin existir nada de la creación, Dios ha estado felizmente acompañado. La dulce compañía de Dios en su eternidad, antes de todas las cosas, es el Hijo eterno, nuestro Señor Jesucristo. San Juan 1:1, escucha por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo ha sido eternamente la felicidad de Dios. Todo aquello que está en el Verbo, todo lo que tiene relación con el Verbo, todo lo que tiene comunión con el Verbo, le produce verdadera felicidad a Dios. Si nosotros estamos en comunión con el Verbo, Cristo, si nosotros convivimos con el Verbo, andamos con el Verbo, Cristo, le producimos verdadera felicidad a Dios. San Juan 8:58. Mire lo que dice, por favor. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dios en su eternidad acompañado felizmente de su Hijo. San Juan 17:5 habla de la compañía en la eternidad de Dios, su gloriosa compañía. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Todos estos textos hablan que en la eternidad de Dios, antes de que estuvieran todas las cosas en la creación, Dios no estaba solo, estaba felizmente acompañado por su Hijo eterno, Jesucristo. Para concluir, ante la condición actual de la tierra, entender la eternidad de Dios debe ser una luz de consuelo, esperanza para nosotros los creyentes. Hoy hay muchos creyentes que se están llenando de pánico, de miedo, de terror por los eventos que están manifestándose en la tierra, las plagas, las enfermedades, los terremotos, las pestes, las caídas de meteoritos, y pareciera que se olvidan de que tienen un Dios en la eternidad, de que existe un Dios eterno. Tenemos que entender que ante la situación actual de la tierra, por muy grotesco que parezca, por muy terrible que parezca, tenemos un Dios que es eterno. Y que todo lo que está pasando ahora es temporal. Y por encima de todo ello, Dios gobierna, Dios domina. Él gobierna sobre toda la creación. Nunca se nos olvide, por favor, que Dios, nuestro Dios eterno, siempre tendrá el control de todas las cosas. Él es el creador de todo.
y domina sobre todo eternamente. Por ello, con mucha convicción, con toda confianza y seguridad, puedo terminar leyendo las palabras de Primero de Crónica, capítulo 16, versículo 36, que dice de la siguiente manera. Si usted quiere repetir esta poderosa palabra conmigo, hágalo. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, de eternidad hasta eternidad. Dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Yahvé. Este es el Dios que cuida de nosotros, que tiene una eternidad y que ha prometido vida eterna para todos aquellos que le creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa de vida eterna tiene su fundamento en la eternidad de nuestro Dios, revelada en las sagradas escrituras. Ahora más que nunca, echemos manos de esa vida eterna. Que permanezca la fe, la confianza en la eternidad de nuestro Dios. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto, desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima. Bendiciones.